aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por poder estar en su casa. Amén. Predicando su palabra, adorándole, alabándole. Mire, usted tiene que estar clamando para que Dios nos bendiga. Amén. Para que Dios nos use, para que nos podamos gozar en su palabra. Amén. La palabra de Dios dice que cuando Pedro estaba con Cornelio, dice la palabra que aún él estaba hablando, cuando de pronto bajó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo, bautizados en ese lugar. O sea, no dice que estaban cantando ni que estaban orando, sino que Pedro le estaba predicando la palabra. Entonces, a través de la palabra también nos podemos gozar y el poder de Dios puede descender en este lugar. Amén. Por eso tenemos que estar con nuestro corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor. Amén. Vamos a pasar a la palabra, mi hermano. Bueno, le voy a dar gracias al Señor también porque ayer estuve de cumpleaños. Amén. Y le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque ha tenido misericordia con nosotros todo este tiempo. Amén. Y nos permite cumplir años en sus caminos y no en el mundo. Amén. Él ha sido bueno con nosotros. Lucas capítulo 5, versículo 12. Amén. Lucas 5, 12. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 12. Amén. Dice así. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Oramos al Señor. Señor amado, eterno y poderoso Dios, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Padre eterno. Señor mío, hemos llegado, Padre Santo, a este lugar, Señor amado, que es consagrado para alabar tu nombre, que fue consagrado para adorarte, para exaltarte, para darte gloria, honra, alabanza, que no es cualquier lugar, Señor amado, que estamos pisando, Señor mío, sino es el lugar donde con nuestros hermanos venimos a darte la gloria, honra y alabanza. Señor amado, por eso te pedimos en esta hora, Señor mío, que tú bendigas nuestra vida, Padre Santo, a través de esta palabra que ya fue leída, Señor amado, y ya bendijo nuestra vida, Padre Santo, cuando la leímos, Señor mío, pero usa mi vida, usa mis labios, Padre Santo, para bendecir a tu pueblo. Bendice mi vida también, Señor amado, porque estamos con necesidad. Tenemos necesidad en nuestros corazones, Padre Santo. Cada uno una necesidad diferente, pero usted la conoce, Dios mío. Por eso te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú nos uses y que tú nos bendigas, Padre Santo, a través
través de esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Habla de la fama, que el Señor tenía fama, dice la palabra del Señor, que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Pero a pesar de la fama que el Señor tenía, también fue un hombre rechazado por muchos. Dice la palabra que cuando él llegó con el endemoniado, el garadeno, dice la palabra del Señor que él hizo ese milagro tan grande y a él lo echaron. Era un hombre que lo echaban de muchos lugares, porque no le gustaba la palabra que él predicaba, no le gustaban las cosas que hacía, y lo echaban, porque no querían creer en él. Así de simple. Y eso nos muestra lo grande que es el Señor, lo grande que fue cuando Él estuvo en esta tierra. Porque nosotros, mis hermanos, tenemos esa mirada del Señor cuando hace este milagro, cuando sana a este hombre leproso. Tenemos esa mirada de este Señor que hacía milagros. Ya nosotros lo tenemos visto como el Dios, amén, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Pero nunca lo miramos muy humanamente a Él, nunca lo miramos como hombre. Y eso es lo maravilloso del Señor, que dice la palabra que no le importó ser igual a Dios, no le importó aferrarse a eso, dice la palabra del Señor, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, siendo semejante a nosotros los hombres. Eso es lo que hizo el Señor. Fue hombre igual que nosotros. O sea, lo que Él hizo también nosotros podemos hacerlo. Pero sí hay algo que dice aquí al final, que dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Tenía comunión con Dios, tenía comunión con el Padre, a pesar de ser el mismo Hijo de Dios. Él necesitaba tener comunión con Él, tener comunión con el Señor. Amén. Mire, la lepra es una enfermedad que ahora ya no es contagiosa como era antes. O sea, es contagiosa, pero ahora tiene cura. Antes no la tenía. Antiguamente no había cura para esa enfermedad que provocaba úlceras en la piel. Y dice, yo estuve buscando, y dice que provocaba daño neurológico, debilidad, que eso es lo que provoca. Imagínese a alguien que no tiene tratamiento, el daño que le causa la lepra. Daño neurológico, debilidad muscular, y que empeora con el tiempo. Imagínese esta gente cómo sufría en ese tiempo, donde no había medicina, la medicina que hay ahora, donde no había esperanza para estos hombres enfermos, hombres que sufrían, quizás como estaban de atrofiados sus cuerpos. Y la lepra representa en la palabra, cuando nosotros leemos, más que una enfermedad física, representa algo que contamina al hombre como el pecado. La lepra era una enfermedad incurable, contagiosa, que muchos en la palabra, si usted la ve, la veían como un castigo de Dios. Y muchos vemos en la palabra también cuando Dios castigó y fueron contaminados con lepra. Y así murieron leprosos. Amén. Entonces era, cuando había un leproso, quizás la gente decía, mira, este pecador, eran gente que eran despreciadas por el hombre. Y dice la palabra del Señor, mire, los leprosos tenían que ser apartados y era un pecado dentro del pueblo, se veía como pecado. Y era gente apartada, gente que tenía que no estar con el pueblo. Pero nosotros vemos que la misma condición no era para todos los reinos, para todos los pueblos. Porque vemos, por ejemplo, la historia de Naamán. Naamán era un hombre importante dentro del reino de Siria, dentro de este imperio. Era un hombre importante, era alguien que tenía un cargo alto ahí. Y dice la palabra del Señor que este era un hombre leproso. Y era un hombre que tenía criados, que tenía su casa. Quizás yo me imagino que una vez yo vi una película de un hombre leproso que andaba vestido lleno de armadura, tapado entero, se le veían los puros ojos. Quizás sí tenía que andar este hombre tapado entero para no contagiar a otro. Y dice la palabra del Señor que él buscaba sanidad, pero no encontraba. Hasta que una criada, dice que ella venía de Israel y le dijo
en el pueblo, dijo, en mi pueblo hay un hombre, hay un profeta. Entonces escuchó este hombre y fue donde él mandó a hombres para allá para ver si lo recibían. Así que la palabra nos cuenta que lo recibieron, pero el profeta, ¿quién mandó? Mandó a su ayudante, lo mandó adelante para que hablara con Naamán. Y cuando le dice lo que tenía que hacer, que era lavarse en el río Jordán, meterse 7 veces, dice la palabra que Naamán se sintió despreciado. Y despreciado quizás por el cargo que él tenía. Por el cargo que él tenía, no lo recibió, ni siquiera lo recibió el profeta. Mandó a su ayudante y lo mandó a lavarse a un río que él encontraba que era un lugar sucio. Porque él dice, no hay mejores ríos, y nombra 2 ríos, dice, no hay mejores ríos allá en mi lugar, y me manda a este río que está aquí. Vemos varias cosas en esta palabra, mi hermano, porque un hombre, mire, un hombre de gran importancia, era despreciado por otro. A veces nosotros nos lamentamos porque nos desprecian y nosotros somos un piojo nomás, pues no somos nada. A veces la gente espera que nosotros lleguemos con un título, con algo para recibirnos. Amén. Pero si lo hicieron con el Señor, lo despreciaron, ¿cuánto más nos espera a nosotros? Amén. Y este hombre se sintió despreciado, que no lo tomaron en cuenta, y él dijo, mejor me voy. Pero la palabra dice más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mira, a veces, claro, le dice, y si te pidiera algo más grande, ¿no lo va a hacer igual? Solamente le decía, métete a este río de ahí, solamente tenía que obedecer. ¿Sabe que a veces a nosotros nos cuesta obedecer? Nos cuesta obedecer a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Nos cuesta hacerle caso al Señor. A veces queremos ir por nuestras propias ideas. Si no nos gusta este hombre y nos gusta este otro y nos vamos con ese, aunque Dios diga que y nosotros nos cerramos con ese porque ese nos gusta. Y no queremos obedecer la voz del Señor. Y la palabra dice que el Señor no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Amén. A veces nosotros pensamos que por estar en todos lados vamos a tener el favor del Señor, pero somos desobedientes en otras áreas de nuestra vida. Somos desobedientes a la voz de Dios cuando nos manda a hacer otra cosa. Porque a veces el Señor nos manda a visitar a alguien que está enfermo, pero nosotros pensamos que por estar aquí siempre somos más obedientes. Y eso no es así. Esto no es por obra, mi hermano, no es por las cosas que nosotros podemos hacer delante de los demás, estando en este lugar para que nos vea que estamos aquí. Amén, esto es más allá de obediencia al Señor. Entonces dice la palabra del Señor, cuenta que este hombre leproso llegó y se metió, descendió y se zambulló las 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y dice la palabra que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio, este hombre tiene que haber quedado pero maravillado del milagro que el Señor le hizo. A veces nosotros, ¿sabe que leemos la palabra y ni nos gozamos con lo que dice? De poder entender lo que Dios hizo con la vida de este hombre. Un hombre que ni siquiera más encima era del pueblo. Y eso le decía después el Señor. Le dijo, ¿no fue a Naamán al que limpió? El Señor les contaba estas mismas historias, se las contaba a estos hombres. Todas estas cosas, sabe que la humanidad, este mundo está lleno de leprosos, lleno de lepra. La lepra, el pecado es la lepra de la humanidad. En la basura del mundo, mi hermano, la gente está contaminada. Y la gente, sabiendo que en este lugar tiene salvación o tiene sanidad, aún así no buscan la sanidad. Aún no buscan ser limpiados, no les interesa. Para ellos les es mejor estar en el barro, en la suciedad, les es mejor estar así. Mire la condición de los leprosos, yo leía, y a veces uno, cuando empieza a ver la palabra, dice que el leproso, mire, dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Imagínense más encima enfermo, quizá atrofiado, sin poder moverse y marcado.
marcado en su ropa, con sus vestidos rajados. Y más encima tenía que andar gritando que era un leproso. Tenía que andar gritando, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, para que la gente no se acercara a él. Eso tenía que hacer un leproso, estar fuera, más encima fuera de la ciudad, apartado de los demás, apartado de su familia, de su hermano, sin nadie que le pudiera quizás contener en la tristeza, en la amargura. A veces nosotros estamos tristes, podemos ir al Señor, orar y clamar a Él y Él nos consuela. Pero mire estos hombres que no tenían esperanza, a los que el Señor vino. A esos vino el Señor, a los hombres sin esperanza, mi hermano. Entonces hombres tenían que estar marcados, gritando, más encima tenían que estar advirtiéndole a los demás que estaban en esa condición para que nadie se acercara. Por eso cuando habla la Biblia de los 10 leprosos que iban por el camino, que estaban lejos, y le empiezan a gritar al Señor, ¿qué le gritaban? Le gritaban, Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. Y dice la palabra, cuando Él los vio, Él los miró a lo lejos. Vio a los leprosos que estaban afuera, que estaban apartados. Quizás los miró, quizás muchos atrofiados ahí, caminando entre ellos. Y les dice que cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ellos obedecieron. Y empezaron a caminar a donde el sacerdote. Creyeron a la palabra del Señor. Creyeron a lo que el Señor les dijo y empezaron a caminar. Y que en el camino fueron siendo limpios, fueron viendo la obra, yo imagino, viendo su piel en el camino, en el caminar, viendo cómo su piel se iba restaurando, se iba poniendo del tono que tenía que llevar. Y gozosos, dice la palabra del Señor, que solamente uno se devuelve. Y todos se fueron. Pero uno se acordó de quién hizo la obra en él. Uno vino a darle gracias al Señor. Dice entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Los leprosos, mis hermanos, eran hombres que sufrían mucho. Ahora yo trataba de ver, claro, dicen que es contagioso la lepra, pero tiene remedio. Puede ser curada, el hombre puede ser sanado. En ese tiempo no había remedio para estos hombres, no había sanidad para estos hombres, solamente tenían que esperar la misericordia de Dios. Dice la palabra cuando hablaba a Moisés tenía que estar, el sacerdote tenía que ver al leproso, el leproso tenía que presentarse delante de él y tenía que estar apartado, guardado como 7 días y después tenía que volver a revisarlo para ver en qué condición estaba, si es que eso avanzaba o si es que disminuía, si es que Dios tenía misericordia o lo quería dejar ahí. Entonces tenían que estar siempre como aparte, y ya cuando ya estaba la llaga latente eran echados, eran expulsados. O sea, nadie podía llegar, ir y decir, ya, yo voy a orar por este como ahora lo podemos hacer. Decir, tener esa misericordia, ir delante de alguien que está enfermo y poner las manos sobre él. Sobre todo en la calle, y cuánta misericordia también nos falta, que vemos quizás cuántas veces a alguien que está borracho, hediondo, y no nos queremos acercar. No vemos, no hay misericordia en la iglesia ahora, es poco. Son pocos, son contados con una mano. Los que pueden sentir lo que el Señor sentía, tener ese amor del Señor en el corazón, de poder hacer esa obra que hacía el Señor. ¿Sabe de lo importante que esta palabra? Cuando dice que el Señor, dice que este hombre fue y rogó, porque había una necesidad. Había una necesidad en él, él se acercó al Señor. Se acercó y dice la palabra que le rogó. Dice que le rogó, se presentó delante del Señor y viéndolo el Señor dice que se postró con rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Muchas veces yo escuché también y también veía esta parte como lo tomamos como que no tenía fe. Porque decimos, en vez de preguntarle al Señor, uno tiene que decirle, no, Señor, límpiame, y uno tiene que creer. Pero cuando vemos la condición de un leproso que ni siquiera se podía acercar a la gente, que ni siquiera se podía acercar al pueblo, que tenía que estar gritando que era un leproso, tenía que andar moviendo a algunos una campanita para que supieran que venía pasando un hombre inmundo, que no se podían acercar a él. Dice que él se acercó al Señor
y se postró con su rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces dice que extendiendo en la mano le tocó. ¿Sabe cómo es el toque del Señor? Que nadie tocaba a un leproso, nadie lo tocaba, nadie se acercaba a un leproso. Y dice la palabra del Señor que Él extiende su mano y lo toca. Dice que lo toca, dice, y al instante el hombre fue limpio. Dice que Él extiende su mano, lo toca y él le dice, y el Señor le dice: quiero ser limpio. Y dice que al instante la lepra de él se fue. O sea, vemos algo extraordinario, mi hermano, algo que nadie se acercaba a este hombre y el Señor extiende su mano y le toca. Sin importar lo que pudiera acontecer, entendemos también que el Señor lo vemos como hombre. Pero muchos pensamos y dicen: no, pero es que era el Señor, po. Es que era Jesús, po. La otra vez hablaba con un hombre y decía: si yo le dijera a usted que cuando la mujer que tenía flujo de sangre le tocó el manto al maestro y él dice que empezó a preguntar por qué le había tocado, y si yo le digo que el Señor no sabía quién le había tocado, por eso él preguntó, me dijo: usted no me creería, porque nosotros vemos al Señor sabiendo que Él era Dios, lo vemos siempre como Dios, no lo vemos como hombre. Entonces decimos: no, si Él sabía que Él lo tocó. Pero sabe usted, se va a poner en el caso también porque usted, el que tiene discernimiento de espíritu, sabe que algo pasó. Sabe que algo sucedió cuando los que tienen dones ponen las manos sobre alguien y saben que algo pasó. Ustedes dicen: algo hizo el Señor, yo sé que Dios lo sanó. Dice la palabra que el Señor sintió que salió poder de Él. Y empezó a preguntar: ¿quién fue? ¿Quién me tocó? Decía. Y nosotros vemos al Señor, lo vemos y decimos: no, que Él sabía lo que estaba haciendo. Entonces dicen: no, él llegó y puso la mano. ¿Cuántos serían capaces de hacer algo con alguien que esté contagiado? De tocar a alguien que esté enfermo con una enfermedad contagiosa, que se te puede pegar. ¿Cuántos anduvimos escondidos cuando estábamos en pandemia? Andábamos escondidos y no queríamos que nadie se acercara, que ni estornudaran ni tosieran al lado nuestro. Y yo me acuerdo que yo me subí al metro y me toqué el ojo y me asusté. Y yo me toqué porque decían que no había ni que tocarse, nada, porque se podía contagiar. Imagínese el Señor. No le importó la condición. No le importó que nadie tocara a este hombre, no le importó que estuviera ahí. Dice que Él extendió su mano y le tocó. ¿Sabe lo maravilloso que el Señor te toque? Que el Señor toque tu vida, que el Señor te empiece a trabajar y te empiece a transformar. ¿Y cuántos vienen a la iglesia sin esperar nada del Señor? Vienen acostumbrados como que esto fuera simplemente una religión. Como religiosos entramos a la iglesia, sin querer cambiar, sin examinar nuestra vida, sin mirar nuestro corazón, sin ver nuestra condición, sin siquiera tomar la palabra y ver lo que el Señor quiere de mi vida. De que la palabra dice que nosotros tenemos que cambiar, que tiene que haber un cambio en nosotros. La palabra dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero pareciera ser que siempre tuviéramos que tener que discipular a la iglesia. Pareciera que la iglesia no entiende, hermanos que no entienden que tienen que cambiar, que su vida tiene que ser cambiada, que los que tienen vicios, esos vicios tienen que ser dejados, que aquel que fuma tiene que dejar de fumar, que aquel que toma tiene que dejar de tomar, que aquel que habla groserías tiene que dejar de hablar groserías. Dice la palabra que aquel que roba no robe más. La palabra se dice: aquel que miente no mienta más, tiene que cambiar el hombre. Por eso nosotros venimos a este lugar, siempre venimos a alabar al Señor, pero también tenemos que entender que tenemos que cambiar. ¿Sabe que la palabra del Señor, este hombre le dijo al Señor, le dijo: quiero ser limpio. Quiero ser limpio, Señor, le dijo. En las conferencias habló del tema del restaurar, de restauración, de restaurar cosas. Y todos los mensajes, sabe que fueron maravillosos. Mensajes maravillosos que nos entregaron algo a nuestra vida. Hablaba de restaurar, de restaurar la vida, restaurar la iglesia, restaurarnos. Habló en todo momento de restaurar. La palabra habló de entresacar lo precioso de lo vil. De sacar, a veces mirar nuestra vida y empezar a sacar las cosas malas que hay en nosotros. Lo precioso de lo vil, sacarlo. Pero sabe, cuando uno tiene que restaurar algo, tiene que limpiarlo.
Yo meditaba en esa palabra y le decía a mi esposa, cuando yo paso trabajando allá y paso por los restauradores que tienen muebles antiguos y los veo raspando con un vidrio y raspan el mueble. Yo una vez estuve restaurando algo y lo lijé y me costó mucho lijar. Yo no sabía que se hacía con pedacitos de vidrio y ellos con vidrio raspaban, limpiaban un mueble para restaurarlo. Para restaurar algo hay que limpiarlo. Dios, el Señor, para restaurar la vida del leproso lo tuvo que limpiar primero. Primero lo tuvo que limpiar su vida. Y a veces nosotros nos ensuciamos estando dentro de la misma iglesia. Por cosas que hay empezamos a ensuciarnos. Tomamos esto como que fuera cualquier cosa, como que fuera una religión, como que fuera venir nomás. Estamos acostumbrados. Nos acostumbramos a los puestos que tenemos. A veces nos conformamos con lo que somos, no queremos seguir creciendo. Pero Dios quiere más de nosotros. Y Él quiere que nosotros empecemos a limpiar nuestra vida, que le pidamos al Señor que nos limpie. Él va a extender su mano como lo hizo con Él. ¿Cuántos han sentido ese toque del Señor? Y aún así se van gozosos, pero después vuelven a ser los mismos. Y Dios no quiere eso de nuestra vida, ya no quiere esa liviandad con la que venimos a buscar a Dios. Esa liviandad con la que estamos entrando a la iglesia, con la que nos postramos. A veces ni siquiera podemos orar y tenemos luchas para orar. Tenemos luchas, a veces hay pensamientos. Yo siempre converso con mi esposa porque hay cosas que son de nuestra propia naturaleza. No es que le echemos la culpa siempre al diablo, pero sí hay pensamientos que son del enemigo que nos quieren turbar, con los cuales a veces luchamos y tenemos que reprenderlos al tiro. Y decimos, no, Señor, eso no es tuyo, y empezamos a clamar para sacar eso de nuestra cabeza. Y esas son cosas que pasan, mi hermano. El Señor quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Qué mejor cuando el Señor pone su mano. Qué mejor cuando el Señor empieza a transformar nuestra vida. Yo leí esta palabra del alfarero cuando dice que la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Y después la palabra dice y descendía a casa del alfarero y aquí él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. En su mano se echó a perder. Por eso si nosotros nos echamos a perder, que sea en las manos del Señor. Que sea en sus manos y que nos demos cuenta y que Él siga moldeando nuestra vida y trabajando en nosotros. Que no sea no en sus manos, que sea en su mano, dice la palabra que en su mano se echó a perder y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Así dice Jehová, y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. A veces pasamos, mi hermano, condiciones, situaciones en nuestra vida que no las queremos pasar. Pero nosotros sabemos y entendemos que cuando estamos en las manos de Dios, el Señor va a querer empezar a moldear. Y a veces nos va a doler, porque van a pasar cosas que no las vamos a entender. Pero el Señor quiere hacer de nosotros vasos de honra, vasos nuevos. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Eso es lo que Él quiere hacer. El Señor cuando estuvo acá en la tierra, Él actuaba de una manera tan especial, nos narra la palabra, tan diferente a los demás, tan distinto a los hombres que andaban ahí, lo mismo los fariseos, los que sabían la palabra, actuaba de una manera tan distinta. La palabra habla cuando Él fue donde esta niña, la hija de Jairo, y dice que Él la tomó, cuando nadie creía que Él la podía levantar. Dice que Él extendió su mano, la tomó y la levantó. Y dice que la niña resucitó, la niña abrió su ojo y vivió. El toque del Señor es lo que nos falta. El toque del Señor es lo que le está faltando a la iglesia. El buscar su mano, el buscar ese abrazo, el buscar al Señor con el corazón. ¿Sabe que a veces llegamos a tener temor de lo que hacemos? Y eso que somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a veces tenemos temor de que el Señor trabaje en nuestra vida. A veces tenemos temor de seguir avanzando. Empiezan a haber temores en nosotros. Y el Señor lo único que quiere es moldearnos, es trabajar en nosotros.
Él quiere poner su mano sobre nuestra vida, así como lo hizo con este hombre que no tenía esperanza. Nosotros también estuvimos en un tiempo, como dice la misma palabra, que en un tiempo fuimos hombres sin esperanza, pueblo que no era su pueblo, pero Él nos llamó y Él nos tomó y Él nos limpió y Él empezó a trabajar en nosotros, así como lo hizo con este hombre. Nos empezó a limpiar, nos empezó a trabajar, empezó a hacer cosas en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ser limpiados, la iglesia tiene que ser limpia. Cuando nosotros vemos este templo, la iglesia, las cosas que hacemos, si nosotros empezáramos a mirar qué es lo que está mal o qué es lo que está mal en nuestra vida, tratamos de buscar al Señor como corresponde y como Él se lo merece. Tratamos de no ser mundanos dentro del templo, como hay mucha iglesia que es mundana, simplemente así. El otro día me decían, no, pero ¿cómo se te ocurre hablar así? Y yo pongo el ejemplo del apóstol Pablo, cuando habló de Demas, dijo, Demas me ha desamparado, amando más al mundo. Habló y dio el nombre de él. ¿Por qué? Porque Pablo sabía de lo que estaba hablando. A veces nosotros no queremos ni siquiera hablar de aquellos que han metido al mundo dentro de la iglesia. Y si nos pusiéramos a hablar como hablaba Pablo, si empezáramos a decir las cosas como le hablaban estos hombres, si empezáramos a hacer como el mismo Señor le hablaba a los mismos religiosos de ese tiempo. A veces confundimos las cosas porque el Señor le decía generación de víboras, les dijo que eran templos, sepulcros blanqueados, le hablaba a los mismos religiosos. Si alguien nos hablara así a nosotros, sabiendo la condición que estamos, si estamos mal, tendríamos que recibir callado nomás la reprensión. Pero muchos confunden ese mensaje y lo tiran en la calle. Aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no conocen el Evangelio, a esos de afuera hay que traerlos con amor, hay que traerlos con ese amor que tenía el Señor. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que ser hombres valientes, mujeres valientes y esforzados, dice la palabra del Señor. Y tenemos que empezar a buscar esas bendiciones del Señor que tiene preparada para la iglesia. Que si el Señor quiere hablar, quiere usarnos como instrumento, abramos nuestra boca y hablemos, no importa que nos hagan callar, porque va a pasar. Va a pasar que usted va a sentir la presencia del Señor y todo lindo, y va a haber alguien que va a querer apagarlo todo. Eso va a pasar. Pero si Dios quiere entregar algo a través de su vida, usted no se tiene que callar. Los instrumentos del Señor tienen que hablar. Los instrumentos del Señor tienen que trabajar. La palabra así lo dice, para eso los puso el Señor también. Él le decía al profeta, clama a voz en cuello, no te detenga. Así le decía, clama a voz en cuello y no te detenga. Dice que la atalaya tiene que hablar, tiene que advertir, no se tiene que callar. Y Dios por algo ha levantado hombres y mujeres valientes en este tiempo para que no se callen, para que hablen la palabra tal cual está escrita. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, traza bien la palabra, le decía. Y cuando nosotros leemos el libro de Timoteo y empezamos a ver todas las cosas que Pablo le hablaba a Timoteo, nos damos cuenta que algo maravilloso no solamente para los jóvenes, sino también para nosotros. De toda la advertencia que él le hacía, le dice, le advierte de las falsas doctrinas, que en este tiempo estamos plagados de falsas doctrinas. Le habla de la fe no fingida, de esa fe que no se finge, de lo que no se miente. Le habla de la sana doctrina. Le habla de que había que orar en todo tiempo y en todo lugar y por todos los que están al frente. Le advierte y le habla de lo que es la mujer y el hombre dentro de las congregaciones. Le habla de lo que tenían, los requisitos que tenían que cumplir los diáconos, los obispos y todo eso. Le advierte de la apostasía y de la hipocresía que iban a haber en los últimos tiempos. Y le escribe dos cartas advirtiéndole, enseñándole y diciéndole que no se callara, que había que ser valiente. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Un buen soldado de
nos sacó esa lepra que teníamos encima. Y más encima nos hizo soldados suyos. Nos hizo soldados, guerreros, que tenemos que ser valientes y esforzados. Que a pesar de la adversidad, de lo que pueda venir, tenemos que seguir adelante. A veces nos quejamos y a veces no queremos seguir. Y yo la otra vez le hablaba y le decía, mira lo que dice el juramento de la bandera, lo que juran los soldados, dice, hasta rendir la vida si fuera necesario. Es el juramento que le hacen a una bandera, a un soldado. ¿Y qué más nos espera a nosotros que somos soldados del Señor, soldados de este Dios maravilloso y poderoso? ¿Qué más nos espera a nosotros hacer? Pero primero tenemos que ser transformados por el poder de Dios. Tenemos que ser limpiados por el Señor. Y eso es lo que tenemos que pedirle día a día. Ser hombres que Él nos limpie, que nos lave, que nos restaure, que nos cambie. Porque aún hay cosas que tienen que ser cambiadas en nosotros. Yo mucho tiempo y sigo pidiéndole eso. Yo le pedía, Señor, saca la ira de mi corazón. Saca estas cuestiones que a veces uno se airaba rápido y a veces cuando uno piensa parece que el Señor ha trabajado esas cosas. Porque igual me enojo, pero ya no me enojo como tanto como antes. Pero igual me enojo, pero poco. Pero si no reconocemos delante del Señor las cosas que tenemos en nosotros y que Él tiene que sacar, nunca van a salir. Porque primero tenemos que reconocernos. Aquel que acepta al Señor tiene que reconocerse como pecador. Tiene que reconocerse que ha pecado y que necesita a Cristo en su vida. Y nosotros también, si queremos seguir cambiando, tenemos que reconocer las cosas que hay en nosotros y el pecado que tiene que seguir saliendo de nuestra vida. Y Él nos va a limpiar. Él va a poner su mano sobre nosotros y nos va a limpiar. Él le dijo al leproso, si quiero, sé limpio. Él así también nos quiere decir a nosotros, si quiero. Él nos quiere limpiar, nos quiere transformar, nos quiere lavar, quiere trabajar con nuestra vida. Todos somos útiles en sus manos, pero tenemos que dejar que Él trabaje. Aquí no son solamente 2 o 3 o 4 o 5, hay muchos más, pero usted tiene que disponer su vida en las manos del Señor y decirle que quiere ser un instrumento en sus manos. Somos soldados, le dijo Pablo a Timoteo, y un soldado que tiene que luchar legítimamente, que no se tiene que rendir, que tiene que avanzar. Para terminar, como dicen los profesionales, dice la palabra del Señor cuando habla de los valientes. Yo veía, hay una parte que habla de los valientes de David. David había matado al gigante, había matado a Goliat, y con una piedra, y había matado al gigante. Y nosotros cuando pasan cosas extraordinarias en nuestra vida, Dios se mueve de una manera extraordinaria en nosotros, después nos olvidamos, parece, del poder de Dios y de lo que Dios hace. Y David dice que se arrancó, se hizo hasta el loco, empezó a botar saliva porque tuvo miedo, tuvo temor de un rey. Después dice que se fue a esconder en una cueva. Y en esa cueva dice que llegaron todos los que estaban afligidos de corazón, los que estaban necesitados, los que tenían necesidad, aflicción de espíritu, los que estaban con depresión, todo. Dice que llegaron a ese lugar donde David, que era el más deprimido de todos, estaba escondido. Y el que tenía más problemas lo hicieron jefe de todos los otros. Imagínense cómo estaban ahí. Y dicen que desde esa cueva donde él estaba escondido se veía el valle donde él había matado al gigante. Y ni aún así él podía entender o recordar del poder de Dios. Pero él tenía que pasar su proceso. Él tenía que ser trabajado, tenía que ser moldeado. Y mire, todos estos hombres que estaban sufriendo ahí en esa condición, habían valientes que él tenía, que eran los valientes de David. Que dice que Adino el esnita mató a 800 hombres en una ocasión. Imagínense, 800 hombres, un solo hombre. Eleazar, hijo de Dodo, dice que su espada se le quedó pegada en la mano, tanto pelear y tanto matar hombres. Esos eran los valientes de David. Sama, hijo de Ague, dice, defendió un terreno de lenteja y mató también a muchos, defendiendo solamente ese terreno. Y dice que después cuando van a la cueva, David habla de una forma que después él dijo que no le había agradado la forma en que él había hablado. Porque dice, ¿quién me va a traer agua del pozo de Belén? Y el pozo estaba entre medio de donde estaban todos los filisteos.
Y solamente ante lo que David dijo, 3 valientes se pararon y se fueron a Belén a sacarle agua para llevarla a David. Solamente porque él había dicho, ¿quién me va a traer? Y 3 valientes fueron, arriesgaron su vida, y David después, ¿qué dice? Yo no voy a tomar esa agua. Yo la voy a derramar para Jehová, porque prácticamente él estaba arriesgando la sangre de su hombre valiente. Entonces dijo, no soy capaz de hacer esto, dijo él. Y otro de los valientes de él era Urías Eteo, que él no quiso irse de afuera de la puerta del rey cuando el rey había adulterado con su esposa había quedado embarazada, lo mandó a llamar para que él fuera a dormir con su esposa y ocultar el pecado del rey, y dice que este hombre valiente no quiso salir de afuera de la puerta del rey porque él estaba para eso, para proteger al rey, para luchar por el rey, y para eso estamos nosotros. El Señor en eso nos dejó en esta tierra. Para eso nos llamó el Señor. Para luchar por esta palabra, por lo que Él hizo, por su sacrificio. Nosotros estamos aquí con autoridad. Dios puso autoridad en nuestra vida para hablar y predicar su palabra. Él puso autoridad en nosotros, por eso nunca se mire en menos y no se tenga en menos. El Señor ya hizo la obra en nosotros, ya hizo la obra en su vida. Él ya lo limpió, ya lo restauró, ya lo cambió, lo tiene en este lugar. En un lugar de honra lo ha puesto el Señor y tiene sus ojos puestos en usted para cosas mayores aún hacer en su vida. Por eso siga adelante, no se menosprecie, no se canse de hacer el bien, como dice la palabra, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. No tenga miedo de que Dios lo use. A los que tienen dones, no tengan miedo de poner la mano sobre los enfermos, porque Dios lo está respaldando a ustedes. Porque Dios va con ustedes, la mano del Señor va en sus manos. Por eso no tenga miedo, no tenga temor de servir a este Dios poderoso y maravilloso. No tenga miedo de usar lo que Dios le entregó. Es por eso, mi hermano, que la palabra nos dice que tenemos que dejar que el Señor nos limpie. Tenemos que dejar que el Señor, como hizo con este hombre, lo haga con nosotros. Que examinemos nuestra vida, veamos, hay cosas que no nos dejan a veces avanzar. Hay cosas que tampoco nos dejan aquí adorar y alabar al Señor. Que venimos como atados. Venimos como pesados, como cargados. Y el Señor que dice que echemos sobre Él nuestras cargas. Dice que tenemos que echar sobre Él nuestras cargas. La palabra dice que nosotros tenemos que llevar su cruz. Dice que llevemos su cruz. Y eso es lo que nos falta a nosotros hacer. Es llevar la cruz del Señor. Amén, mi hermano, que Dios les bendiga. Esta ha sido la palabra del Señor. El Señor quiere más de nosotros, quiere más de la iglesia. No quiere lo que estamos, el Señor habló, fue bien claro en lo que habló en ese lugar. La palabra fue predicada. Ahí los que entiendan, cada uno tendrá que dar sus cuentas. Lo demás, nosotros tenemos que seguir predicando la palabra del Señor y predicarla y practicarla. Porque a veces podemos entregar muy lindos mensajes, una muy buena palabra, que todos pueden llorar o quedar, pero impactados con el mensaje, y después nosotros seguir haciendo lo mismo que hacemos. A veces de aquí para afuera, pero de ahí para acá no entra nada. Y eso no puede ser. No puede ser que si vamos a predicar de santidad, nosotros no busquemos la santidad. Que si vamos a predicar de las cosas que a Dios le agradan, nosotros no agrademos a Dios. Por eso oremos, mi hermano, porque el Señor, si el hombre no limpia lo que tiene que limpiar, Dios va a poner su mano. Y cuando Dios ponga su mano, van a haber llanto y va a haber dolor. Porque duele cuando el barro tiene que ser trabajado de nuevo, porque el barro lo golpean, le pegan, hasta que lo forman otra vez. Al barro hay que ponerle fuerza. Por eso entendámoslo ahora, mi hermano. El tiempo es ahora. El tiempo se está acabando. Nosotros ahora tenemos que trabajar. No tenemos que esperar a mañana o a pasado. El Señor ahora está llamando. Y a los que llamó, ya los llamó ahora. Porque ahora es el tiempo. Este es el tiempo. Porque ya no queda tiempo. No podemos seguir esperando porque no sabemos. Nuestros proyectos ya no pueden ser de 2 años, de 3 años o de 4 años. El tiempo es ahora. A lo mejor va a llegar alguien, mi hermano, que Dios lo va a usar de una manera extraordinaria. Puede llegar alguien que va a ser sometido y que va a dar mucho fruto.
y capaz que lleve un año y se merezca mucho de lo que Dios quiere entregarle. Y capaz que nosotros empecemos a poner trabas. ¿Por qué? Porque no, pues yo estuve 5 años, yo estuve 4 años. A mí a los 4 años me ungieron diácono. Él no puede ser diácono porque lleva un año. Y capaz que tenga más frutos que yo. Y nosotros mismos podemos ser tropiezos para ellos. Y el tiempo es ahora, el tiempo es urgente. Y eso es lo que Dios está hablando. Y lo que Dios está hablando en nuestra vida. Todos los días nos está amonestando a trabajar, a hacer, a servir, a ir, a buscar a aquel que está necesitado, a aquel que necesita. Nosotros aquí no necesitamos nada. Estamos bien, estamos cómodos, en silla, cómodas, tranquilos, tenemos alimento. A veces nos falta la plata a fin de mes, pero tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos más ropa que antes. Tenemos closets llenos de ropa, tenemos ropa hasta etiquetada, guardada, sin usar ropa nueva, no nos falta nada. Tenemos más de 3 pares de zapatos. No somos una iglesia con necesidad, pero afuera hay gente que se está muriendo, afuera hay gente que está sufriendo, hay gente que tiene necesidad. El otro día yo veía a un hombre y me decía, yo hago el bien, me decía, si yo trato de ayudar a aquel que necesita un plato de comida, viene para acá, entra, se sienta con nosotros y come. Y decía, yo sé que Dios es bueno porque Él me bendice, pero usted ve la condición donde están los demás, sus hijos, todos perdidos en la droga, en alcohol, y Él tratando de poder hacer algo por su vida, por su salvación. Y son esas realidades que a veces nosotros no vemos. ¿Por qué? Porque de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a la iglesia, a veces al punto. Y esa es nuestra rutina. Y no miramos nada más, no miramos nada más. Vamos a predicar a la plaza, saludamos a todos los curados, a todos los curaditos, que Dios te bendiga, le entregamos un tratado, los abrazamos, oramos por ellos. Al otro día vamos a comprar un completo, ni los pescamos. ¿Por qué? Porque no andamos disfrazados de evangélicos. Y ese es el gran problema de nosotros, mi hermano, que no somos como deberíamos ser siempre en nuestra vida. Ese es el problema nuestro. Y principalmente yo me apunto de los primeros porque eso nos pasa. Y a veces nos damos cuenta cómo hacemos de mal las cosas. Y damos un mal testimonio. Y la gente después habla mal de nosotros. La gente está necesitada de palabras, quieren escuchar palabras, ¿sabe qué van a empezar? Van a empezar a llegar aquí gente necesitada, yo sé que van a empezar a entrar gente que va a necesitar una palabra. Y nosotros vamos a tener que aprender a cambiar el mensaje de acá arriba. Vamos a tener que aprender a entregar un mensaje nuevo. Todos vamos a tener que estar preparados para eso. No solamente los hermanos que ungieron como evangelistas van a decir, ay hermano, yo no voy a predicar, predique usted porque llegaron almas nuevas. No, tenemos que estar todos preparados para aprender a cambiar el mensaje y entregar un mensaje de salvación. Eso es lo que necesita la gente y a lo que Dios nos está llamando. Dios ya está llamando, mi hermano. Dios está llamando, así que usted prepárese, busque al Señor porque Él viene en cualquier momento. En cualquier momento va a sonar esa trompeta allá arriba en los cielos y muchos se van a quedar, mi hermano, y van a quedarse simplemente porque no quisieron cambiar sus costumbres, sus cosas. Cada uno conoce su corazón. Aquí nos vemos lindos, con corbata, bien vestidos, pero cada uno conoce su vida y su corazón. Dios me conoce a mí, sabe cómo yo estoy. Dios sabe cómo está su vida, Dios sabe lo que a usted le cuesta. Dios sabe que usted lo ha intentado y que lo intenta día a día y que día a día clama a Él y le pide perdón porque a veces somos mentirosos, porque fallamos, porque hacemos mal, porque dañamos, porque nos enojamos, porque le hacemos mal a nuestro hermano, porque dejamos de hacer cosas, porque nos fuimos a ver a un hermano que necesitaba y no lo fuimos a ver. Y Dios sabe todo. Dios todas esas cosas las conoce, mi hermano, y a veces por cuestiones que ni siquiera nos damos cuenta, quizás que nos vamos a quedar. Así que Dios le bendiga. Si tiene necesidad, pasa a este lugar. Hay instrumentos que Dios ha levantado que pueden orar por usted, que pueden poner las manos si usted está enfermo. Si usted cree, Dios le va a sanar. Así dice la palabra, que la oración de fe sanará al enfermo. Si tuviera pecado, le serán perdonados. Eso dice la palabra. Y la palabra no miente, la palabra es verdad. Su palabra es verdad. Así que el que tiene algo en sus manos, entréguelo.
No espere que Dios le diga, anda, porque Dios ya lo hizo. Dios ya puso el don. Ahora usted tiene que usarlo, tiene que trabajarlo y tiene que crecer. Así que aquel que está enfermo, el que tenga necesidad, pasa a este lugar, vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor para que Dios nos bendiga, Dios haga una obra. Yo también tengo necesidad, todavía estoy enfermo en la espalda, sé que el Señor me va a sanar, sé que a su tiempo Él hará su obra, Él ya lo dijo, por eso a veces me duele, pero no puedo tomar remedio porque Él dijo que me iba a sanar. Aunque me duela, tengo que esperar. Y así el Señor va a obrar. Así que oramos al Señor. Señor amado, eterno y poderoso Dios, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Padre eterno, gracias porque siempre hablas a nuestra vida, Dios eterno. Te pedimos tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tú sabes nuestra condición, cómo hemos llegado a este lugar, Padre eterno, tú nos conoces, tú conoces nuestro corazón. Padre Santo, tú sabes qué áreas de nuestra vida tienen que ser limpiadas, Señor amado. Te pedimos en el nombre de Jesús, que así como pusiste tu mano, Señor mío, sobre aquel leproso, sin importar, Padre Santo, la enfermedad, sin importar la condición, sin importar, Padre Santo, que fuera contagioso, Señor amado, tú pusiste esa mano poderosa, esa mano de amor, de misericordia sobre su vida, Padre Santo. Así también nosotros queremos ser limpiados, Señor amado. Queremos que tú pongas tu mano, Señor mío. Queremos, Padre Santo, ese toque que viene de lo alto, Señor mío, que pueda tocar nuestra vida, Señor amado, porque estamos necesitados de ti, necesitados de tu presencia, Padre Santo. Estos vasos de barro quieren ser llenados, Padre Santo, y nos llenos para nuestra casa, para nuestro hogar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre eterno, te pedimos tu bendición sobre cada uno de los que están en este lugar, sobre cada hogar representado, Padre Santo. Aún así, sabemos que hay peticiones, Padre eterno, de nuestros hermanos, por sus hijos, Padre Santo, otros por su familia, Señor amado, Padre Santo. Sabemos, Dios mío, que hay necesidad, por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tú transformes, que tú empieces a limpiar, que tú empieces a sacar los vicios, Señor amado, de nuestra vida, esas cosas, esos pecados ocultos, Padre Santo, que hay, Señor amado, que tú los conoces, Padre Santo. En el nombre de Jesús empieza a levantar, Padre Santo, instrumentos, así como lo habían antes, Padre Santo, que empiecen a sacar el pecado oculto, Señor mío. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, transforma y cambia, Señor mío, nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, para poder ser rectos delante de tu presencia, delante de tus ojos. Dios mío, necesitamos de ti, Padre Santo, necesitamos de tu presencia en nuestra vida, Padre Santo. Que tú nos limpies, que tú nos transformes, Señor. Si hay algo en nuestra vida, Padre Santo, que tal vez nosotros ni siquiera conocemos, Padre, o quizás estamos acostumbrados muchas veces a nuestra forma, pero que a ti te molestan y te desagradan, te pedimos en el nombre de Jesús que tú las saques, Padre. Queremos ser agradables delante de ti. Queremos poder hacer tu voluntad, Señor mío. Aquí estamos dispuestos delante de tu presencia para que tú trabajes con nosotros y en nosotros, para que nos uses como instrumento en tus manos, Señor mío. En el nombre de Jesús, Padre Santo, aquellos instrumentos que tú tienes en este lugar, ayúdales para que puedan crecer aún más, Señor amado, para que puedan trabajar sus dones, Señor mío. En el nombre de Jesús, pon, Señor mío, esa valentía que necesitamos, Padre Santo. Así como tú le dijiste a Josué, esfuérzate y sé valiente. Así como le dijiste, esfuérzate y sé muy valiente, Señor amado. Así queremos nosotros ser valientes y esforzados, Padre eterno, a poder, Señor mío, aprender a enfrentar los problemas, a saber, Padre Santo, que quizás nos vamos a enfrentar a cosas que van a ser difíciles para nuestra vida. Pero así tú dijiste también, Señor amado, le dijiste a Pedro, y la copa que ha preparado mi Padre no la he de beber, Señor. Así también nosotros queremos, Padre Santo, aprender, Señor mío, a lo que tú has preparado para nuestra vida. Aprender a pasarlo, Señor mío, a beber esa copa que tú has puesto, Señor mío, para cada uno de nosotros. Que quizás es distinta, es diferente, Señor amado. Pero ayúdanos, Señor amado, para pasarla contigo, Padre eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre Santo, sana, Señor mío, al enfermo.
Aquel que ha venido enfermo, Dios mío, y que cree que tú le puedes sanar, sánale para la gloria de tu nombre, Señor mío, para que sea glorificado, Señor amado, tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre Santo, te pedimos todas tus bendiciones, Señor amado. Que tú sigas bendiciendo este lugar. Que tú sigas levantando, Padre Santo, instrumentos tuyos, Señor mío. Que sigas levantando a nuestros hermanos, Padre Santo. Ayúdales a seguir adelante. Bendice su trabajo, bendice su casa, bendice su familia. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.